Derechos de la mujer. Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Oseguera. Y en esta ocasión, para poder desarrollar este tema, tenemos a una especialista, Cielo Juárez, quien tiene una maestría en Derechos Humanos, es coach, consultora, especialista también en áreas de responsabilidad social y empresarial, y en los siguientes minutos estará compartiendo su experiencia con todos nosotros. bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio y espero que nos acompañen. Excelente, Cielo, y bueno, agradecerte siempre este espacio y por supuesto comentarle también a nuestros amigos que todo este contenido puede ser visualizado también en las redes de la revista Derecho y Negocios. Y bueno, para entrar en el tema, quisiéramos preguntarte, ¿cuál ha sido ese tránsito que ha tenido la mujer en la sociedad? ¿Cómo se ha venido viendo a través del tiempo y cómo estamos parados en la actualidad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación para comenzar a los dos. Y bueno, la evolución de la mujer, la verdad que como todos, creo que no es un secreto para nadie, nuestra sociedad, no solo la salvadoreña, sino a nivel mundial, ha sido machista desde el inicio de los tiempos. O sea, incluso en la época romana, en la época del Imperio Romano, podíamos ver que habían ciertos sesgos machistas. Por ejemplo, somos abogados, sabemos de la figura del pater familia. El pater familia podía decidir si mataba a una de sus hijas, podía decidir si mataba a su esposa. Pero era un derecho que tenían. O sea, no era si era bueno o era malo, pero era un derecho. Y luego en la evolución histórica también podemos ver cómo en aquella parábola de los panes y los peces bíblica, nosotros vemos que habla sobre un número de personas que estaban en el lugar. Pero se ha comprobado de que ese número de personas no incluía ni mujeres ni niños. ¿Y qué quiere decir esto? Que no éramos vistas como personas, con la dignidad para que te fueran o ser tomadas en cuenta en una estadística, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es que no existía físicamente, pero sí no eras tomada en cuenta en la sociedad. Y así ha habido una evolución histórica donde hay mujeres que previamente han realizado ciertas luchas a nivel histórico, como para cuando se le otorgó a las mujeres el derecho al voto, en diferentes etapas históricas, pero creo que la del voto es como bien emblemática, por ejemplo, cuando las mujeres ya empezaron a trabajar, cuando recibieron un salario, cuando empezaron a luchar por esos derechos laborales. Incluso en nuestro país, poco a poco hemos tenido una evolución histórica de avances de las mujeres. Por ejemplo, ahora ya contamos con una normativa para una vida libre de violencia para las mujeres, que habla de derechos específicos, que si bien es cierto, ya la Constitución y otras normativas las recogen, pero se están visibilizando por ciertas situaciones que pasaban con las mujeres dentro de este mismo proceso histórico. Ok, excelente. Yo, para abonar un poquito, hablando de temas jurídicos, cuando estudiamos Derecho Romano, recuerdo, sí, de que se mencionaban ciertas cuestiones, ¿verdad? Además del pater familia, el tema de esa famosa frase que parecía chiste, pero era real, de identificar a la mujer como cosa. La famosa res parlanti, la cosa que habla, ¿no? Ese parecería chiste por hoy en día, pero sí, realmente era así. Y la otra cuestión era, recuerdo mis inicios del estudio del derecho en general, en derecho de familia, que en el 94 entra en vigencia, y recuerdo los motivos de divorcio, que no eran 3 como hoy, ¿verdad?, en el Código de Familia, sino que había unas causales estipuladas en el tema de adulterio. Es decir, adulterio del hombre seguido de escándalo público y notorio. Pero para la mujer era el simple adulterio. Entonces en la legislación nuestra estaba consagrada esa diferencia. Más allá de que estemos a favor o no en estos temas, es importante escuchar a un especialista. Y sobre este tema quiero saber cuáles son las ventajas que podemos tener por la normativa, ¿verdad? En esa evolución histórica de la que estás hablando, ¿sí? Si tú consideras que la evolución histórica está acompañada de una evolución jurídica en El Salvador. Sí, realmente sí, está acompañada de una evolución jurídica. Es más, a través de las leyes, las mujeres podemos llegarnos a sentir más seguras de poder decir, este es mi derecho, por ejemplo. O de poner una acción en tribunales, que es bien importante. ¿Vale? Por ejemplo, lo que tú decías, así como ese derecho que tú has traído ahorita al programa, también había otro tipo de derechos.
no podíamos ser testigos en un proceso, por ejemplo. Okay. Y probablemente, o sea, no te puedo decir como al 100, pero ¿por qué pensás que no podíamos ser testigos? Porque probablemente las mujeres somos muy chambrosas, ¿verdad? Ajá. No, O es lo que se piensa, no, es lo que se piensa, ¿verdad? Puede ser un mito, que solo las mujeres somos chambrosas, entonces que si tú estás siendo testigo, pues no vas a decir lo real, ¿verdad? O siempre necesitas a alguien que te represente y por eso no lo puedes hacer por ti misma. No podíamos elegir en aquel momento cuando nos casábamos, cómo me voy a terminar llamando, cuáles van a ser mis apellidos. Ahora podés llevar la partícula de, como ha sido siempre una costumbre, podés solamente ponerte el apellido de tu esposo o ponerlo después de tu nombre, pero ya tenés una elección, ya no es algo impuesto. Con esto yo no quiero decir de que yo esté a favor o en contra, es más, ya es otra situación, pero sí, ya tenés ese derecho a poder decidir. El domicilio, antes no podías elegir tu domicilio, o sea, te casabas con alguien de la unión y te tenías que ir a vivir en la unión, no tenías opción. Ahora ya lo podés hablar, ahora ya podés dialogar, ¿verdad? Entonces sí, ha habido una evolución, aparte de todos los otros derechos que no es que no los hayamos tenido, porque siempre los hemos tenido, pero ya están más visibles para que las mujeres podamos ejercer esa acción de ir a denunciar, porque también muchas veces ha sido como conocido por las mujeres que nosotros pensamos mucho en el que dirán. Entonces, y por eso muchas veces no se dice nada, pues estamos acostumbradas a mejor solamente bajar la cabeza. No digo que todas, pero sí es como otro de los mitos, ¿verdad? Claro. Ajá, que existe. Realmente ha habido una evolución en esto, bastante palpable. Ya se mencionaban algunos ejemplos. Recuerdo que el Código Civil establecía también que la mujer tenía el derecho de seguir al marido al lugar donde él viviera. Es siempre una vinculación. Interesante, ¿no? era derecho. Como derecho, imagínense, era un tema bien complicado. Pero ahora las normativas están dando ya un reconocimiento pleno, digamos, de la condición de ser humano. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que la realidad no va a cambiar porque está escrito en un libro. Totalmente. Porque allá una serie de personas lo aprueben en la asamblea y aquí ya todo va a ser paz y amor. No, tiene que haber una ejecución de todos esos derechos que se van reconociendo. Y ahí es donde viene una cuota de responsabilidad del ciudadano, ¿verdad? De las personas, pero también del Estado. ¿Hay una evolución también, hay un avance en la parte institucional en este ámbito? Sí, por supuesto. Vaya. Desde el momento que existe una normativa, obviamente todos estamos obligados a cumplirla. Y como dice aquel artículo del Código Civil, no podemos decir que no la conocemos, ¿verdad? Entonces también, digamos, en instituciones públicas existe una obligación de tener una unidad de género, ¿verdad? La cual aplica la normativa. Y eso es bien importante, porque también ya hoy tenemos tribunales, ¿verdad? Hay tribunales que aplican la normativa para una vida libre de violencia, que aplican, bueno, yo lo hablo en general de la normativa, ¿verdad? Sí. Pero está la ley y la LIE, que es la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia, y la Ley de Igualdad y Equidad, ¿verdad? Entonces, sí, ha avanzado mucho. Creo que ahora ya, con el hecho de que haya tribunales especialistas, donde, por ejemplo, si una mujer sufre violencia intrafamiliar, que ese es un tema muy importante de conocer. ¿Por qué? Porque antes eso era como, eso es un tema privado. Yo puedo escuchar que aquí el vecino está casi que matando a la esposa, pero yo no me voy a meter. Ahora es muy diferente. Ahora tú puedes tomar tu teléfono y hablar a la policía y la policía va a llegar, ¿verdad? Entonces, sí, y también eso hace que la mujer, que aquí también tiene que ver mucho con el empoderamiento, y por eso es muy importante. Como tú decís, no solamente es que los derechos están escritos o que les demos más visibilidad, sino que es como yo como mujer voy a tomar esos derechos, como los voy a hacer valer, pero para eso, ¿qué es lo más importante? Primero es conocerlos. Si yo no sé que tengo el derecho, jamás lo voy a hacer valer. Pero también a todo esto, y ahora es muy importante el tema de la salud mental, y creo que también viene a cuenta en el sentido de que cuando nosotros gozamos de una buena salud mental, de una buena autoestima sobre todo, entonces podemos reconocer esos derechos, porque incluso hemos visto casos donde personas que ya sean defensoras o personas públicas también han sufrido ese tipo de violencia contra sus derechos y no lo expresan, ¿verdad? Entonces, pero sí, ahorita institucionalmente ha habido mucho avance por la aplicación, sobre todo porque esas leyes son de interés público y todos estamos obligados a cumplirlas.
Ok, perfecto. Siguiendo en este desarrollo de esta temática interesante, vemos la parte institucional, la parte del Estado, pero también en el ámbito, digamos, empresarial. Obviamente en el ámbito empresarial laboral, sobre todo. Claro. Se oye mucho, se escucha muchas quejas de veces maltratos psicológicos, físicos, económicos en el mundo empresarial, así como en el mundo de la institucionalidad pública. Este tipo de normativas sabemos que están aplicadas al ámbito público, pero tú sabes qué está haciendo, digamos, qué se está haciendo en el tema de recursos humanos, en el tema de la empresa privada en particular. Claro, lo que pasa es que al ser normativa nacional, todos deben de cumplirla. Entonces, generalmente lo que hacen las empresas es que, como parte de su responsabilidad social empresarial, retoman el tema desde el área de recursos humanos. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, bueno, trabajo en recursos humanos, qué hace mi personal, cómo se desempeña, existe violencia laboral en este lugar de trabajo. Bueno, hay empresas incluso que tienen la certificación del mejor lugar de trabajo. Sí, claro. Sí. Entonces, parte de género va incluido ahí. Bueno, de género, tomémoslo como derechos de las mujeres, ¿verdad? Ajá. Siempre va incluido de cómo tratas a tu personal. Por ejemplo, hay cuestiones donde definitivamente las mujeres necesitan como cierto apoyo. Por ejemplo, ahora tenemos también que está muy de obligatorio cumplimiento, por ejemplo, tener una sala de lactancia materna. Es algo que eso lo va a tener, es para el uso de una mujer, no va a ser para el uso de un hombre, ¿verdad? Por ejemplo, guarderías también, tienen que tener una guardería, y hay varias como situaciones, o los baños que ya no pueden ser compartidos, baños para hombres, baños para mujeres, y en diferentes situaciones, pero sobre todo lo que ahí tendríamos que recoger lo de la violencia laboral o la violencia sexual en el lugar de trabajo. Y desde la parte del recurso humano se puede ver, e incluso se hacen acciones, por ejemplo, para fechas emblemáticas como la conmemoración del Día de la Mujer. Las empresas buscan acciones para que el personal, ya tanto de hombres o mujeres, conozca por qué se conmemora, conozca de derechos. A las mujeres hacen como charlas de empoderamiento. Igual la otra fecha importante que también la retoman los departamentos de recursos humanos es la de el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, que generalmente hablan de banderas rojas de violencia intrafamiliar o de cómo identificar la violencia. Mira qué interesante, la verdad que hay todo un mar de cosas que probablemente la mayoría de nosotros desconocemos. Primero porque no estamos, digamos, en ese ámbito de especialidad, y segundo porque también hay que aceptarlo. Como hombres no hemos vivido ese riesgo, ¿verdad?, en el que las mujeres normalmente se ven expuestas. Fíjate que sobre este tema hay dos cosas que quisiera mencionar. Uno, que ahora mismo nosotros estamos muy expuestos a una corriente de una filosofía posmoderna que ya tiene muchos años de estar en vigor, que habla de la deconstrucción del ser humano. Pero yo siempre he dicho que está bien hacer esa deconstrucción, pero luego hay que construirlo en algo. En muchos escenarios se han quedado únicamente deconstruidos. Entonces el hombre ya no es el hombre, entonces ¿qué es? La mujer ya no es mujer, pero entonces ¿qué es? Y ahí es donde viene esta pregunta, que conecto con este otro elemento. Hay un libro muy interesante que yo les recomiendo que lo lean, se llama El delirio latinoamericano, que hace un recorrido sobre las diferentes corrientes políticas que ha tenido América Latina desde tiempos precolombinos. Y en tiempos presentes hace una mención sobre cómo la condición de víctima parece ser que es la política actual, y que si nosotros logramos vernos como la víctima entonces vamos a estar en una condición de poder lograr un determinado objetivo, lo cual me parece muy peligroso. Entonces, en esa línea quiero preguntarte, ¿cómo debemos percibir o cómo debe construirse ese perfil de la mujer de hoy? ¿Debe ser ese perfil de la mujer víctima o ya debemos ir buscando un color, un tono diferente? Bueno, sí, creo que la mujer víctima no, eso no, sino que una mujer empoderada que conozca sus derechos, y hay que saber, o sea, reconocer esos derechos y hacerlos valer, ¿verdad? Pero no quiere decir, yo sé que hay muchas corrientes de feminismo, por ejemplo, pero no quiere decir que la mujer se vuelva un hombre, porque no es eso, sino que es la mujer siendo mujer, sabiendo que tiene derechos, sabiendo que los puede hacer valer. Y algo muy importante es el fortalecimiento de la autoestima, porque en este proceso de empoderamiento
mucho tocamos temas de autoestima, mucho tocamos temas de salud mental, porque acuérdate que lo que tú eres por dentro lo proyectas. Entonces, de unas mujeres seguras de nosotras mismas, unas mujeres que nos desarrollamos en diferentes ámbitos. Y también que pasa mucho en esos temas de empoderamiento, que queremos ser la Wonder Woman, ¿verdad? Y que podemos con todo. Entonces ahí es donde les decimos a las mujeres, mira, no te olvides de ti. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido el rol normalmente en la sociedad de una mujer? No digo que sea correcto o no, pero ha sido como más un rol de cuidadoras, incluso en las profesiones. Entonces, si nosotros nos vamos a los años 60, años 50, las mujeres que tenían acceso a educación lo hacían, por ejemplo, en tareas más de cuidado, como por ejemplo las enfermeras, las maestras, y ahí es donde también otra cosa importante, la educación es importante en eso. Por ejemplo, papá y mamá educan, pero muchas veces la mujer tiene como una especial importancia. Por ejemplo, yo, si educo a mis hijos de forma machista, esos niños van a continuar el mismo patrón, pero mientras que si yo les educo, por ejemplo, de que tanto los niños como las niñas pueden ayudar en casa, entonces así la sociedad va a ir cambiando. Yo como mujer no puedo pedir una sociedad que el índice de machismo baje cuando yo estoy educando machista, por ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, si tengo hijas, si tengo niñas, decirles que ellas pueden lograr sus sueños desde chiquitas y que pueden realizar la profesión que quieran. Por ejemplo, antes no veías niñas astronautas, hoy sí hay ya mujeres astronautas, y así en diferentes, o científicas. Entonces, sí, es como el perfil de la mujer es seguir siendo mujeres, pero sabiendo que tenemos derechos y sabiendo también que tenemos deberes, ¿verdad? Y reconociendo si hay espacios donde somos violentadas y diciendo, no me gusta esto. Excelente, muy bien. Ok, bueno, ya para casi ir finalizando el programa, muy interesante el planteamiento que tú haces, porque a veces uno en estos temas evoca mucho una imagen de esos feminismos radicales, ¿verdad? Sí. Pañoletas verdes, el pelito morado y demás. No. Yo no. Ella dijo, ¿no? Femenino, ¿verdad? Pero empoderado, dice. Entonces, Cielo, te queremos preguntar esto, ¿verdad? En el tema de los retos, ¿cuál es el reto de estos derechos de la mujer en El Salvador? Aquí a veces se ha creado una mitificación o hay un mito. Muchas veces la violencia es para sectores más humildes, más desfavorecidos, que allá en el cantón se oye, que allá en el pueblito tal, pero que en sectores así como muy pudientes es otro mundo, ¿verdad? Que tienen más acceso a educación privilegiada y demás. Pero se ha oído también de situaciones críticas en sectores muy privilegiados de nuestra sociedad. Entonces, en el tema de romper todos esos mitos, ¿cuáles retos tiene esa mujer con esos derechos hoy en día? Bueno, para comenzar es el hecho de romper esos mitos, ¿verdad? Y de conocer, o sea, yo creo que el proceso de sensibilización en este tema es muy importante porque, por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo que estoy sometida a una situación de violencia? Por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente se piensa que es violencia? Los golpes, ¿verdad? Entonces, lo físico. Lo físico, exacto. Entonces, yo he oído comentarios de muchas mujeres que me dicen, no, es que yo no estoy en una situación de violencia porque no me ha pegado. Y también las palabras son violencia. Entonces, lo primero el reto es sensibilizarnos y conocer. Y en ese proceso no solamente es para las mujeres, también es para los hombres. Porque recordemos que ahora la normativa también tiene una serie de delitos, donde por ejemplo están las expresiones de violencia contra las mujeres, donde probablemente tú haces una broma pesada, pero si yo me siento mal por esa broma, entonces puede constituir un delito. Entonces es tanto para hombres y para mujeres este reto, ¿verdad? De conocer, de otorgar derechos, de saber yo decir, mira, esto no me gusta. Está el reto de, bueno, lo que tú decís, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el perfil de una mujer víctima? No existe realmente un perfil de una mujer víctima, porque todas podemos llegar a ser víctimas en diferentes ámbitos, pero para eso tenemos que conocer, y conocer también para qué, para no pensar que soy víctima cuando no lo soy. Ok. Que eso es bien importante. Los también. abusos que se pueden cometer también, por situaciones que... Una denuncia falsa, por ejemplo. Exacto. Exacto, porque eso es bien importante.
que si bien es cierto que tenemos una normativa que nos protege como grupo vulnerable, que somos consideradas todavía las mujeres, pero tenemos que saber utilizarlos para bien, ¿verdad? Entonces, para mí eso es muy importante, eso es otro reto también, de hacer conciencia y empoderarnos, por supuesto, como mujeres, ¿verdad? No solamente más allá de conocer nuestros derechos, sino que fortalecer nuestra autoestima, porque eso también tiene que ver con el empoderamiento. Okay. Excelente, realmente ha sido un recorrido bien interesante, ¿no? El podernos parar y decir, este es el escenario en el que nosotros nos encontramos, sí ha habido avances jurídicos, institucionales, la empresa privada tiene un reconocimiento cada vez más patente del tema, pero nos hace falta camino por recorrer, ¿verdad? Y bien interesante, me encanta cómo lo colocas, que la responsabilidad es compartida, ¿verdad? Es una responsabilidad del Estado, una responsabilidad de la ciudadanía, de todos nosotros, hombres, mujeres, estamos en este rol, todos para poder generar ese ámbito de desarrollo y de tranquilidad y seguridad para todos. Con esto pues, Cielo, no tenemos más que agradecerte por el espacio que has compartido con nosotros y quisiéramos preguntarte también, sí, ¿verdad? También, Cielo, obviamente yo sé que además de tu conocimiento, tú lo quieres compartir, claro, y también tienes tus propias iniciativas, ¿verdad? En redes sociales. Por favor, háblanos de eso. Ok, sí, me pueden seguir en Instagram, mi cuenta es @soycielojuárez, también soy consultora de imagen, soy beauty coach, así que por ahí pueden encontrar. Próximamente vamos a ver si hacemos un curso también de asesoría de imagen para abogados, así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Bueno, rompiendo paradigmas, no son temas que solemos abordar, pero aquí este año 2024 tenemos la misión de ser disruptivos, como le encanta a mi querido amigo Julio esa expresión, ¿no? Y qué más disruptivos que tocar temas realmente que son de la realidad nacional y también son jurídicos, como lo es derechocrítico.sb. Así que no nos queda más que, como siempre, recomendarles, ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y siempre recordamos al gran Maquiavelo, no confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.